Bueno, porque nos gustan más los datos que los relatos, hemos decidido abrir este espacio denominado la ley del efecto, cuyo propósito es educar, sensibilizar y llegar a más personas con información basada en evidencia. Y por tal motivo, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de un tema de suma relevancia y que muchas veces está invisibilizado, el cual es la salud mental. Quiero mencionarles un poco acerca de la experiencia de esta increíble médico, quien es staff de la unidad de emergencias del Seguro Social. Cuenta además con un posgrado en terapia cognitiva conductual y urgencias psiquiátricas. Es además docente de la cátedra de psiquiatría en la USAM y además cuenta con muchos conocimientos en liderazgo, ya que ha desarrollado este proceso en Barcelona. Y pues sin más dilación les presento a María Gracia, quien es la doctora que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Jessica, por hacerme parte en esta ocasión del proyecto. Me parece un proyecto que tiene mucha relevancia, ya que justo, ¿no? Darle visibilidad a situaciones que sí las escuchamos todo el tiempo en diferentes redes sociales, pero ¿qué tanto de lo que escuchamos, qué tanto de lo que leemos es real? Me encanta esta frase que en algún momento yo escuchaba de la información consciente, ¿no? Entonces, para mí es un gusto poder trabajar con ustedes, así que muchísimas gracias. No, y te agradecemos que estés aquí, de verdad que para nosotras es un placer y comencemos quizás por lo que todos creemos saber. Todos hablamos en la vida cotidiana de cuida tu salud mental es importante, pero ¿qué es la salud mental? Y que creo que es importante poder darle esa como concepto, que las personas puedan entender a qué nos referimos tanto los profesionales cuando estamos hablando de salud mental y alejarnos quizás un poquito, María, de estas más definiciones populares, ¿no? Que todos hablamos. Es imposible ahora, más que todo con las redes, no hablar de salud mental o que alguien no hable de estos términos. Pero ¿cómo podríamos definirlo ya desde una postura como la tuya profesional? ¿Qué es la salud mental? Esta es una pregunta muy importante y quizá voy a tomar un par de segundos para hablar primero qué es salud. Sabemos que salud es la ausencia de enfermedad, pero la OMS lo describe además como un bienestar completo, físico, emocional y, ojo, también social. Y voy a tomar de esto bienestar emocional para definir qué es la salud mental, ¿no? Que es un bienestar no solo emocional, sino que también psicológico y también conductual. Y es algo dinámico, cambiante. Qué interesante este término de dinámico, porque para alguien que no lo entiende o que no podría como decir, bueno, pero salud mental dinámico, ¿a qué se refiere específicamente, María? Ok, cuando hablamos de dinamismo, es eso, ¿no? Que se puede ir cambiando con el tiempo y que también va a cambiar con situaciones a las cuales nosotros nos podemos enfrentar diariamente. Y es importante mencionar que todos podemos estar expuestos a distintas situaciones que nos pueden generar algún tipo de sensación que nos cause disconfort. Y eso no es una enfermedad, eso es algo sano, ¿no? Y es importante porque no vamos a patologizar todo lo que sentimos. Es una respuesta esperada, pues. Claro, una respuesta esperada, una respuesta sana. Claro, porque es muy distinto hablar ya de una patología como tal, como cosas, retos de la vida cotidiana. Yo creo que el sufrimiento es parte de la vida. Al final es una lucha constante, de la adultez, de cualquier etapa siempre hay sufrimiento. Pero ¿cómo diferenciamos entonces cuando estamos diciendo que es un trastorno psicológico, por ejemplo, y cuáles existen, qué se sabe de estos factores que pueden elevar las probabilidades que una persona llegue a tener un trastorno psicológico o no los hay? ¿Qué sabemos? ¿Qué tenemos esa investigación que nos respalda estos aspectos? Justo la parte de ser objetivo. Un trastorno psicológico o un trastorno mental tiene criterios diagnósticos. En ningún momento es algo subjetivo. Ah, no, porque ella está triste, está deprimida. Jamás. Solo porque se ve... Justo, no.
tienen que haber criterios diagnósticos y que son clínicos. Incluso, bueno, ustedes lo saben, tenemos una guía de diagnóstico, ¿verdad? CIE-10, DSM-5, pero en general, ¿qué es un trastorno psicológico? ¿No? Es esta alteración en la parte emocional, en la parte cognitiva y en la parte conductual. En las tres. En las tres. Incluso puede estar una más alterada que otra, o puede incluso solo estar alterada una, pero como les digo, cumplen criterios específicos. Por ejemplo, creemos que tener ansiedad solo es estar preocupado. No, y yo siempre cuando hablo de este tema les explico y les pongo una analogía como para que se entienda mejor. Y yo siempre les digo, imagínense 4 cuadrantes. Y cuando tenemos un trastorno de ansiedad, por dar un ejemplo, el primer cuadrante se altera lo afectivo. Claro, me siento preocupada, me siento angustiada, sobrepienso mucho ciertas situaciones, pero ese cuadrante no es el único que puede estar alterado. Se alteran también funciones normales, ¿no? Como el sueño, como el hambre, o dormimos mucho o no dormimos, o comemos mucho, claro, o no comemos. Otro de los cuadrantes que pueden estar alterados son las alteraciones cognitivas, ¿no? La memoria, la concentración, la atención. Y también se puede alterar esta parte de la toma de decisión, ¿no? Por temor. Entonces, si se dan cuenta, hablar de una enfermedad, y eso que he dado un ejemplo chiquito, ¿no? Correcto. Hablar de una enfermedad, se tocan varios criterios, no es solo la parte meramente emocional. Por eso es que la definición de un trastorno psicológico abarca varios puntos. Y entonces te das cuenta que no es tan fácil salir a hablar y decir, bueno, es que estoy deprimida, tengo un trastorno de ansiedad. Es decir, vas entendiendo que es complejo y como tú lo planteas, María, realmente creo que eso es lo importante, de darte cuenta que hay criterios. ¿Y quiénes parecen dominarlo? Pues los profesionales, como tú lo estás haciendo, ¿no? Es una definición bastante amplia y que también me lleva como una pregunta el pensar y decir, bueno, si hay estos criterios basados en la psiquiatría como tal, en el aspecto médico, hay este punto de saber que es como si me imposibilita, tengo un problema de ansiedad. Puedo tener todas estas alteraciones que tú estás mencionando a nivel conductual, emocional, cognitivo, pero hay un criterio donde tú puedes decir, bueno, hay una temporalidad, Jessica, ya tienes tanto tiempo sintiéndote así de esta forma. También puedes considerar el hecho de decir, estás dejando de hacer cosas, es decir, te está imposibilitando algo. ¿Estos son parte de los criterios que tomas cuando tú estás evaluando este tipo de casos? Claro que sí. Bien. Tiempo. Como bien mencionaba Sandra cuando me presentaba, yo también soy catedrática, soy docente de la cátedra de psiquiatría. Y yo les explicaba a mis alumnos, ¿no? Una buena historia clínica hace la diferencia. Y la historia clínica tiene 3 principios. Tiempo de evolución, y tú lo has dicho perfecto, Jessica, me encanta. Tiempo de evolución. ¿Qué pasa durante este tiempo? ¿Qué tanto los síntomas han disminuido mi funcionabilidad? Y la evolución de la enfermedad. Estas 3 partes de una historia clínica, obvio, la historia clínica pues tiene muchas partes, pero estas 3 cosas hacen la diferencia en un diagnóstico. Porque tú lo decías, ¿y qué pasa si yo me siento ansioso? ¿La ansiedad puede evolucionar? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo me siento triste? ¿La tristeza puede evolucionar? O en cosas que son muy naturales como el duelo, ¿no? Sí. Cuando el duelo puede volverse patológico. Patológico. Entonces, sí, el tiempo es una de las cosas que nosotros evaluamos. Claro. Y creo que es uno de los factores más importantes. Claro, porque hace la diferencia, ¿no? Te marca incluso un pronóstico, poder ver, o sea, si ya llevamos 2 años sintiéndome así, te marca un panorama. Y me gustó mucho lo que dijiste de la evaluación, esta historia clínica, porque muchas veces creo que también es importante que como estás del otro lado de paciente, poder entender que cuando vas a dar este paso, yo soy muy a favor de que cuando desconocemos, estamos hablando de salud mental, este término una psiquiatra lo está esclareciendo, pero también aún hay como este temor, ¿no? Y cuando vamos a ir donde el profesional, cuando vamos contigo en tu consulta,
tener esta expectativa, ¿no? Que hay una evaluación y esa evaluación, esa historia clínica va a determinar mucho también, me imagino, el tratamiento, el curso que se da. En este caso me surge la pregunta, por ejemplo, María, ¿quiénes consideras tú que son, y esto aquí yo me siento en mi punto, porque quién consideras tú que son estos profesionales capacitados y que tendrían que ser tal cual los que están interviniendo, no solo hablando? Y yo creo que de hablar de salud mental, qué bueno que lo podamos hacer ahora a través de las redes y que es una ventana, creo que se ve muy bien y educa, pero a la hora de intervenir, a la hora de realmente abordar los problemas psicológicos, abordar y hacer ese cambio de tratamiento, ¿quiénes son los profesionales indicados? Porque creo que debemos de volver a poner las cosas en su lugar. Tener un micrófono no da un alcance, tener una página de Instagram. Ustedes ya habrán escuchado que yo siempre digo, las buenas intenciones no son suficientes. Yo puedo tener muchísimas buenas intenciones para hablar de salud mental, pero tengo los conocimientos. ¿Quiénes son realmente los profesionales y cuáles consideras tú que en nuestro país son los profesionales que podrían abordar y que de ley, si lo queremos incluso de ley, están respaldados para abordar los problemas o los trastornos psicológicos? Esta pregunta creo que tiene mucha relevancia por lo que hablaba Sandra en un inicio, de la información consciente, de visibilizar, ¿no? En primer lugar, los psicólogos clínicos son un profesional que está destacado en esta área y que puede abordar estos tipos de trastornos mentales o trastornos psicológicos. Ahora bien, a mí me encanta el trabajar de manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Y esto lo quiero aclarar acá, porque como en el área de salud mental, ustedes se van a ir dando cuenta, me imagino que obviamente en el podcast van a ir tocando distintos temas y van a ir invitando a otras personas y se van a dar cuenta que en muchas áreas la salud mental está ahí, está interviniendo todo el... Transversal. Sí, y que profesionales de otras áreas de la salud también pueden intervenir. Pongo un ejemplo. En trastornos de conducta alimentaria, que antes de entrar en el aire, pues hablábamos de eso. En trastornos de conducta alimentaria se necesita un nutricionista, se necesita un psicólogo clínico y se necesita, no en todos los casos, porque yo lo digo muy abiertamente, se necesita un psiquiatra. También lo hablábamos cuando nos reuníamos, que no todo se medica, que eso requiere una evaluación y que requiere que se cumplan ciertos criterios para decir, ok, esto sí necesita un psicofármaco. Y yo se los digo a mis pacientes todo el tiempo. Si yo pongo sobre la mesa la necesidad de utilizar un medicamento, yo le voy a explicar cuál, por qué, cuáles son los efectos adversos, cuánto tiempo Así lo vamos es. a tomar. No es mi objetivo cronificar al paciente, jamás. Y hay ciertos profesionales de la salud, ¿sí?, que cronifican mucho al paciente. Lamentablemente, Sí. claro. Sí. Entonces, para contestar como de una manera más puntual, claro, psicólogos clínicos, psiquiatras y de la mano de una manera multidisciplinaria. A veces necesitamos nutricionistas, endocrinólogos, médicos internistas, neurólogos, neuropsiquiatras en diferentes pacientes, ¿no? Entonces, aquellos profesionales que estén capacitados para y que tengan sus credenciales realmente, y lo digo así de una manera muy abierta. Nomás el sábado estaba viendo una paciente y me dice, doctora, ¿y usted ha escuchado el caso de una psiquiatra en México que no era psiquiatra? El famosísimo Sí, caso. Y yo Tan le dije, sonado. sí lo he escuchado. Y me dice, me alivia ver que usted tiene sus títulos y sus credenciales. Y yo le digo, pídalos, o sea, pídalos. No me incomoda que usted lo mire, no me incomoda que usted se asegure que Estar frente a un profesional claro, que la capacitado. atención que se está brindando es real. Claro. Real. Y has dicho algo que creo que hemos discutido con Sandra en algún momento, la formación, esa especialización. Yo puedo hablar desde la psicología y decir, es que cuando sales de la licenciatura, no es suficiente Justamente eso les iba a hacer preguntar. un, Ajá. vamos a decir, No es voy solo a un ver, psicólogo, no, pues. eh, Ajá. no, al menos desde la psicología lo dijiste muy bien, María.
tiene que ser un psicólogo clínico, alguien que se ha formado en psicoterapia. No basta o no es suficiente porque no hay todavía ese recorrido, tampoco nos falta muchísimo para estar y salir preparados para decir, bueno, soy licenciado en psicología y quiero ser psicólogo clínico. No, es realmente una formación. Entonces, Jessica, yo considero que es muy importante que quien consulta sepa quién lo está atendiendo. Claro, y por eso yo siempre he sido como muy enfática en decir, está bien cuando sales y eres un licenciado en psicología clínica, pero no es el quiero tener mi clínica, por ejemplo, sino que tienes que tener como esa capacidad de poder formarte, de poder entrar en una formación reglada. Y eso es importante, no es una formación, perdón, sobre, bueno, programación neurolingüística, que hubo un tiempo en el país que era una moda ser programador en neurolingüística, pero no es una herramienta de psicoterapia. Y lo tenemos que decir porque las personas que van donde el profesional en psicología tienen que saber incluso qué es y qué no es esperado dentro de ese entorno, porque es un entorno seguro. Tú lo habrás visto muchísimas veces, María, está vulnerable. Presentarte en una consulta de psiquiatría, una consulta de un psicólogo clínico es vulnerarte, es abrirte, es exponerte de alguna manera. Entonces, asegurarnos que cuando vamos, el espacio sea seguro no solo en el entorno material físico, sino que también quién es la profesional que me está atendiendo. ¿Es psicóloga en verdad? Primer punto. ¿Es psiquiatra? ¿Qué formación tiene? ¿Es especialista en qué tipo de terapia? ¿Es especialista? Preguntar. A mí me gustó mucho que tú lo dijiste, María. Es importante y este es un derecho, sobre todo es Sí, un derecho. es un derecho del paciente No es como, ay, bueno, qué pena. y es un deber del médico o del profesional de la salud. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que este caso muy sonado últimamente en las redes presta mucho, pero es que esto sucede en todos lados y es lamentable y hay que hablarlo porque cuando tú vas a consulta esperas recibir y yo siempre pongo este ejemplo que lo tuve en una clase y era, ¿quién se atrevería a ir donde el doctor y que el doctor incluso le diga, mire, este tratamiento no sé si funciona? No se ha probado, yo ahorita lo acabo de reflexionar y se lo voy a dar. Tú dirías, sí, démelo a mí. Yo creo que todos salimos corriendo de ahí y decimos, bueno, no. ¿Por qué no entender que cuando hablamos de la salud mental es igual? No puedes pretender que cualquier persona te dé un tratamiento. Uno a veces, no sé si te habrá pasado, María, que cuando yo he preguntado y ha tenido un tratamiento, ¿qué tratamiento recibió? No sé, fíjese que yo solo iba y la psiquiatra me daba, por ejemplo, el fármaco y luego me veía y después de cómo se pierde, no hay esta psicoeducación, no hay esta Precisamente eso, formación. y ni siquiera el empoderamiento del paciente en el sentido de saber que puede cuestionar, que puede sentir que esta persona le va a responder lo que está preguntando. Entonces, muchas veces no pasa. Y yo creo que esto, al hablarlo dentro de la sesión, dentro de la evaluación, uno se va dando cuenta de muchas situaciones. Yo siempre le digo al paciente, ok, si yo le dejo un medicamento, usted me puede preguntar todo respecto al medicamento. Y todavía hago énfasis en, si el medicamento le da algún efecto adverso, o si el medicamento usted no lo tolera, o si usted no se siente bien con el medicamento, hágamelo saber. Hay muchas opciones terapéuticas, farmacológicas, y no porque con un fármaco usted no se haya sentido bien no significa que no podemos cambiar a otro. Y también les explico el tiempo en que vamos a tomar este fármaco, como lo hablamos al inicio. Y otra cosa muy importante que dijo Jessica es sobre la vulnerabilidad. Justo el llegar a un lugar con una persona desconocida y hablar de situaciones que generan mucho disconfort y que de situaciones que nos han marcado en la vida y que quizás también siguen teniendo repercusión en diferentes áreas de nuestra vida, no es tan fácil. Y el profesional de la salud, ya sea psiquiatra, psicólogo, nutricionista o incluso de otras áreas de la salud, cree que porque él ya lo ve todos los días, la otra persona lo siente de una manera como muy natural. Y no es así. Y bueno, yo creo que voy a comentarles un ejemplo que está fuera de este contexto, pero sí considero que es oportuno. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que el profesor de matemáticas era muy estricto. Entonces una compañera tenía una duda acerca del tema que estábamos desarrollando y su respuesta fue,
tengo más de 40 años respondiendo esa pregunta. Imagínense, hay pocas cosas que uno recuerda, pero eso ni siquiera me pasó a mí y lo recuerdo. Entonces, ¿qué mensaje estás dando? Y hablando acerca de los pacientes, es saber pues que ellos pueden preguntar, que es válido saber y hay que responder. Y qué bueno que recuerdes esa situación en el colegio y aún mejor, qué bueno que lo analices. El paciente tiene todo el derecho de preguntar tantas veces como sean necesarias y tiene todo el derecho a tener estas preguntas. Y nosotros como profesionales de la salud tenemos el deber de responderlas, porque que para nosotros sea cotidiano llevar estos problemas con los pacientes no significa que para el paciente es cotidiano abrirse con el profesional de la salud. Claro. Y otro punto importante que creo que enlaza bien con esto que estamos diciendo. Esto es cuando vas a tu consulta y querés esta información que es válida, que es importante preguntar y esa retroalimentación. Pero también, María, no sé si a ti te ha pasado, ¿qué sucede cuando el paciente deja de ir a la consulta psiquiátrica, pierde el seguimiento, pero, que esto es más común de lo que podríamos decir, pero sigue tomando el fármaco que tú le recetaste, sin seguimiento, sin control, sino que es como, yo sé que en la noche debo de tomarme si tengo ansiedad la mitad y a veces me puedo tomar quizás gente, ¿qué pasa con esto? Porque yo creo que también hay que hablar de la responsabilidad que tiene también el consultante. Hay derechos y responsabilidades en todos los entornos y conocerlos, al menos para mí de base, creo que son de las cosas que te permiten saber también esos riesgos, porque es muy común del paciente. Y algo más que no quiero dejar de lado, el paciente que por sugerencia del psicólogo deja de tomar el fármaco, porque el psicólogo, y hay que hablarlo a mi pesar, porque soy psicóloga clínica, pero me da pesar. Muchos colegas también esta postura de, bueno, pero voy a dar psicoterapia, entonces de alguna forma el fármaco podría irlo dejando, pero no nos compete y lo sabemos muy bien los ¿Cuáles profesionales. son los Sí, límites, de hecho verdad? hay que hablar también, quizás María, de esa diferencia que entre psicólogo clínico y psiquiatría, porque hay estos límites y lamentablemente a veces no trabajamos en conjunto, que creo que debería de ser lo contrario, trabajar en conjunto Lo que sería lo mencionaba más, lo multidisciplinario, esperado, es no que sea inusual cuando estamos trabajando Y juntos. que no sea competitivo. No es que tiene estás por qué viendo ser un de esa forma. tu objetivo es el mismo, es el bienestar del El paciente. Claro. bienestar del paciente. Claro. Entonces, háblanos un poquito quizás sobre esto, sobre este paciente que va a la consulta, pero deja la consulta, pero sigue tomando el fármaco, como yo sé que lo puedo adquirir de alguna manera y me lo sigo autorrecetando, ¿verdad? Y dos, cuando es dejado de una manera tal cual por sugerencia de otro profesional, y en este caso quizás más en el ambiente de la psicoterapia. Y yo quería mencionar algo antes que tú nos respondieras, María, que qué importante entonces el tema este de la psicoeducación, porque Jessica lo decía, bueno, este paciente dejó de ir a la consulta, se desconoce el motivo, pero si nunca se le explicó cuáles eran los efectos o se le delimitó, solo puede tomarlo en este tiempo y siguió como, bueno, me siento bien, no necesito la terapia y yo voy a seguir, pues, ¿cuáles serían las consecuencias? Es que esa es la respuesta. Para poder evitar que haya un mal uso de los medicamentos, el profesional de la salud tiene que hacer una psicoeducación inicial, básica. Básica, de entrada, explicarle al paciente, si yo le voy a dejar un fármaco, se le explica efectos adversos, pero también se le va a explicar qué pasa si usted lo toma sin una supervisión. ¿Qué pasa si usted lo suspende de una manera súbita? Eso es algo que se debe de explicar, porque los pacientes tienen la duda, pero a veces no lo preguntan, o a veces sí lo preguntan y me dicen, doctora, ¿y qué pasa si yo dejo de tomarme el medicamento un día? Pues un día no va a pasar nada, pero si usted lo suspende de una manera súbita, 3 días, obviamente puede entrar en un síndrome de descontinuación, puede entrar incluso en abstinencia, y voy a hablar de algo bien importante y lo voy a tocar en este momento. Puede entrar en un síndrome de abstinencia. Entonces, los fármacos tienen mecanismo de acción, tienen metabolismo, excreción y también tienen efectos adversos. Claro. Y aquí, ojo,
entro a este tema. Hay mucho tabú sobre los psicofármacos y lo enlazo también a lo que Jessica me preguntaba, que qué pasa si otro profesional de la salud, si un psicólogo clínico o incluso otro profesional de la salud le dice al paciente, no lo tome, ¿sí? Aquí vamos a ver qué se hace, no lo tome. Entonces, cuando hay este tabú por los psicofármacos, las personas lo primero que piensan es, ¿me voy a hacer dependiente? ¿Voy a engordar? También. Créanme que esos son los más comunes que me preguntan. ¿Me voy a hacer dependiente? ¿Voy a engordar? ¿Hay efectos o interacciones con algún medicamento que yo ya tomo? Claro. Sí. Puede suceder. Y lo último es, ¿voy a poder dejarlo? Entonces, esta parte de psicoeducación básica, en el primer momento en el que uno tiene contacto con el paciente es importante. Porque si yo no lo educo, créanme que alguien va a quererlo educar. Y eso es cualquier persona, amigo, Google. familia, Google, otro profesional de la salud. Si yo no lo educo, alguien más lo va a querer educar. Y entonces ahí entramos en la desinformación. Y sabes que me acabas de recordar de algo que justo una persona muy cercana me comenta, fui al Seguro Social, por ejemplo, y me dejaron tal psicofármaco. Y fui hace 3 días, pero no estoy durmiendo. Desde que estoy tomando el fármaco estoy teniendo este sueño alterado que no puedo descansar. ¿Podría ser por el fármaco? No lo sé. La pregunta y la respuesta seguramente sería quién le indicó el fármaco. Porque no es, bueno, lo voy a dejar porque... Para probar. Pero viene a raíz de lo que tú dices. Seguramente la formación y la información que debería de haber recibido en el momento de la psicoterapia que se te estoy explicando, psicoeducación, no está. Si me salto ese paso, ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué y estás hay estos haciendo? pacientes confundidos porque es como, y si tengo que entrar al tiempo que a lo mejor voy a regresar a esta consulta en un mes, y durante ese mes, ¿qué hago? ¿Me lo tomo? ¿No me lo tomo? Y entonces, y si estoy sufriendo a lo mejor de problemas gástricos también, ¿será el medicamento? Toda esta confusión que se podría evitar o minimizar al menos si se diera este espacio para educar, decir, vamos en esta fase a hablar del fármaco y sus funcionamientos y lo que implica y lo que no implica, lo que usted puede esperar, lo que no puede esperar y eso, no tener esa información a la mano que muchas veces lamentablemente no está. Totalmente de acuerdo. Y 2 puntos que quiero recalcar. El primero, la responsabilidad del profesional de la salud de decir, hasta aquí llega mi competencia y yo no puedo responderle esa pregunta. Y saben que esa responsabilidad del personal de la salud no solo viene de la parte ética, sino que también va a generar que uno como profesional de la salud no se exponga a cuestiones legales. Y también por el bienestar del paciente, obviamente. Les pongo un ejemplo rapidito. Yo tengo una paciente que ella está empezando a tomar un tratamiento para el acné. Y entonces su dermatóloga le dijo, te soy sincera, sé que tú llevas un tratamiento por ansiedad y este fármaco te puede causar un poquito de ansiedad. Entonces lo que voy a hacer es titularte, claro, voy a titularte el fármaco. Vamos a empezar con dosis pequeñas para que esto no te vaya a generar más ansiedad. Perfecto, me encantó la postura de la dermatóloga, pero viene mi paciente y me escribe y me dice, doctora, mi dermatóloga me ha empezado este tratamiento y yo quiero saber, porque ella me lo ha dejado cada 2 días, y yo quiero saber si yo me lo tomo el lunes, entonces lo tomo hasta el jueves o lo tomo el miércoles. Y mi respuesta fue, mira, háblale a tu dermatóloga, exponle tu pregunta y ella va a ser la indicada para responder. Y eso es lo que se necesita, es la responsabilidad del profesional. Y el segundo punto que yo quería tocar respecto a lo que estamos hablando es que estas 3 preguntas, por poner un ejemplo que hablábamos, voy a tener dependencia del fármaco, voy a engordar o nunca lo voy a dejar de tomar, estas 3 preguntas tienen sus respuestas. Y claro que si se responden, el paciente ya no tiene miedo a. Y lo has dicho clarísimo. Estoy totalmente de acuerdo. Ajá, te sentís en seguridad de sé que puedo esperar, sé cuándo voy a finalizar
y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo. Pues entonces este no es como el panorama completo, no es de, bueno, me lo dejó, voy a confiar. O no sé qué estoy tomando. Ajá. Ella dice que es para las emociones, pero no sé qué estoy tomando. Eso justo, el desconocido, no sé lo que es. Y eso pasa, yo creo que no solo con los fármacos. Yo te mencionaba, ¿no? No sé cómo se llamaba el tratamiento que mi psicólogo me dejaba. Porque pareciera que damos por hecho, ¿no? Que ir a terapia psicológica, no sé, María, para ti, pero es como solo irme, sentar y No hablar. lo es. Pero no entendemos incluso que un tratamiento como tal, cuando estamos hablando de un tratamiento, hay enfoques como el que tú estás especializada, cognitivo-conductual. Cuando alguien hace una referencia, estoy en un tratamiento psicológico cognitivo-conductual, al menos para mí me da un poquito de calma, porque me hace sentir como, bueno, esta persona está en un tratamiento, primero ya sabe cómo se llama el tratamiento, y segundo, pues hay cognitivo-conductual, porque no todo vale. Cuando estamos hablando de psicoterapia, no todo vale, no es lo que a mí me guste, es lo que sabemos que funciona, lo que tiene respaldo. Pero esta es la forma de cuidar justamente a la persona que va y hace uso de los servicios de salud mental. Ahora con todo esto me surge también esta pregunta: ¿por qué crees tú, María, que a los psicólogos nos cuesta tanto a veces también hacer la evaluación en conjunto con el psiquiatra? Porque habrá casos, y los he visto muchísimas veces, donde sí es importante, y hay que decirlo, tenés que descartar organicidad, tenés que descartar. Muchísimas veces el psicólogo podemos tener y pecar de, bueno, yo estoy dando mi mejor tratamiento, ¿no? Pero hay casos específicos, concretos, donde el tratamiento no nos compete. Y referir, yo siempre lo he dicho, es un sinónimo de ética, de conocimiento y dominio profesional. Es decir, mi rol llega hasta aquí, no puedo seguir dando este tratamiento porque ya no sos tú como profesional, hay una persona. Entonces, saber referir. ¿Y por qué crees tú que lamentablemente no trabajamos de esa forma? No hay como este puente, esta alianza, sino que pareciera estar en dos polos opuestos. El psiquiatra y el psicólogo, dos islas distintas, pero al final no debería de ser así. Sucede por varias razones. En primer lugar, la desinformación. Y yo creo que es una de las cosas que más hemos tocado. Dentro de nuestro campo, tanto psicólogos clínicos, psiquiatras saben sus herramientas y sus habilidades, lo cual está perfecto. Yo estoy segura que el psicólogo clínico puede estar haciendo un buenísimo trabajo. Y sé que también el psiquiatra puede estar haciendo un buenísimo trabajo. Pero así como el psiquiatra también necesita la intervención del psicólogo clínico, porque sí la necesitamos, porque nosotros decimos, ok, el medicamento está haciendo su efecto. Y quiero aclarar algo, el medicamento no me va a cambiar el pensamiento de la persona, el medicamento no va a tomar decisiones por ustedes, el medicamento no va a cambiar mi forma de actuar. El medicamento tiene un objetivo neurobioquímico, claro, ¿sí? Y esto es puramente orgánico, y yo se las explico muy bien a mis pacientes, es como, ¿cuál es el órgano que en este momento tiene una alteración? Es el cerebro, ¿ok? No es porque duela acá o es porque yo llore, no, es el cerebro. ¿Y cuál es esa alteración? Hay una alteración neurobioquímica. Y el medicamento tiene un objetivo a ese nivel, dependiendo del medicamento que utilicemos, a ese nivel. Pero el medicamento no te va a tomar de la mano para que tú tomes una decisión. Y eso obviamente ya requiere una intervención dependiendo del tipo de terapia que haya, ¿no? Cognitiva conductual, transaccional, psicoanalítica. O sea, terapias hay muchísimas y también se tiene que individualizar a cada caso. No todas las personas podrán ni necesitar ni tolerar una terapia psicoanalítica. Otras personas podrán necesitar otro tipo de terapia. Eso se individualiza en cada caso. Claro. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque creemos que como yo estoy haciendo muy bien mi trabajo, el paciente puede salir adelante. Claro, si es que eso yo no lo pongo en duda. Claro que puede salir adelante. Pero puede ser que el paciente también necesite de otro profesional de la salud para que salga adelante, que sea la mejor evolución, que sea un menor tiempo y que no haya complicaciones también. Porque Jessica mencionaba algo muy importante, la organicidad.
hay trastornos psicológicos, hay trastornos mentales que definitivamente van a requerir de un FAD. Y lo van a requerir justamente por lo que les comentaba, por esta alteración neurobioquímica a nivel de neurotransmisores. Y eso es clínico, visible, orgánico, ¿sí? Y creo que eso se nos va. A veces se nos va como profesionales y es importante tenerlo ahí en mente y en cuenta siempre. Al final es un trabajo, como tú hacías énfasis, multidisciplinario y en conjunto. Es como perder el contexto, ¿sabes? De que el paciente, bueno, tiene diferentes sistemas, interactúa con un entorno, entonces el profesional está especializado en esa área, pero no lo puede todo. Entonces es tener esa noción de que vas a necesitar a alguien más, pues no lo puedes Y resolver todo. pensar, tal vez, es que si yo lo mando con este profesional, quizás ya no va a llegar. O pensar, si yo lo mando con alguien más, quizás el paciente va a pensar que yo no puedo. No, no es así, no es así. O sea, recordemos que estamos trabajando con humanos que perciben, que entienden y que también saben qué les ayuda, qué no les ayuda si uno realmente lo explica, ¿no? Claro. Y también con todo esto, ¿cuándo es el momento de ir donde el psiquiatra, María? Porque cuando es ese momento donde una persona puede evaluar, yo siempre le he dicho, cuando una persona llega a la clínica y se sienta frente a ti, ya agotó todos sus recursos. Es decir, e- l- es lamentable, de hecho hay estudios que señalan que las personas que tienen depresión, cuando van a solicitar ayuda, ya ha pasado incluso 2, 3, un año, es decir, esa temporalidad de tiempo, pero cuando llegan y te piden tu ayuda profesional, es porque esa es como la última alternativa, ya, pero esto no tendría que ser necesariamente así. Y yo creo que esto está relacionado mucho con la educación que tenemos sobre qué es salud mental, cuándo ir, cómo ir, dónde ir. Pero ¿cuándo podría ser ese momento donde una persona identifique, necesito buscar ayuda profesional porque algo está pasando conmigo? ¿Cuándo sería o cuáles serían esas señales que alguien podría identificar? En primer lugar, cuando estos signos, síntomas clínicos que hablábamos en un inicio estén alterando nuestra funcionabilidad. Lo que Jessica decía, esperamos hasta el último momento cuando nuestro pensamiento es ya no puedo más para poder ir. Y no debería de ser así. Yo incluso les digo a mis pacientes, no deberíamos de estar acostumbrados a que nos pase lo peor para aprender de una situación o para acudir y pedir ayuda. O sea, no debería de ser así. Entonces, obviamente, si algo está causando una disminución en nuestra funcionabilidad diaria en todas las áreas, trabajo, familia, pareja, ahí hay que buscar ayuda. ¿Por cuánto tiempo, por ejemplo? Realmente no hay un tiempo en Ajá. específico. Lo que pasa es que también depende de la persona que pueda percibir que algo no anda bien. Claro, yo siempre digo Esa eso. capacidad de darte cuenta. Sí, de darte cuenta. Y por eso también a veces, no sé si se han escuchado que te dicen, es que tú eres la mejor persona para saber si te está pasando algo. Sí, pero cuidado, cuidado con estas frases tan generales que a veces digamos, bueno, sí, es cierto, creo que en principio yo puedo tener la capacidad, pero ¿qué tal si a veces nuestro entorno seguro, y cuando hablo de entorno seguro, estoy hablando de esta comunidad que a lo mejor podamos tener, familia, pares, amigos, que nos puedan decir, te he notado que durante un tiempo pareciera que te está pasando esto, has considerado buscar ayuda. A veces hay que hablarlo, nuestros amigos no pueden estar pidiendo ayuda sin verbalizarlo como tal. Y creo que a veces alguien puede estar sufriendo y nosotros en nuestro aceleramiento de la vida no prestamos mucha atención a ese sufrimiento, pero siempre una dirección externa también puede evocar que yo reflexione de lo que necesito. Entonces, esta frase de solo tú y solo tú, sí, pero ojo, con cuidado, porque a veces viene bien si yo veo a Sandra y decir, hey Sandra, mira, yo creo que podrías buscar en este momento un tipo de ayuda, creo que te he visto que estás en esta situación, ¿lo has considerado? No te estoy diciendo anda, no te estoy diciendo tenés un problema, pero te estoy sugiriendo y te estoy llevando a que a lo mejor consideres que algo está pasando. Y eso ya quedará, obviamente, en un proceso más individual, porque yo siempre hablo, para ir a terapia y ir a salud psicológica también necesitas
tener un motivo, una expectativa de querer hacer, ya sea una mejora, querer estar mejor, querer tener esta disposición. Los casos, no sé si tú lo habrás visto, yo me imagino que sí, cuando vamos obligados a terapia, Sí. el paciente que no te va a hablar, el, el paciente que... Cuando la familia lo lleva Sí. engañados. Ajá. Eso es lo peor que Justo. puede existir. Y me dicen a veces, y perdón que te Cierto. interrumpa, Es que, pero es que se presta. sí, me dicen a veces, doctora, es que yo le dije a mi mamá que venía con la médico internista para la presión. Y yo, Parece un chiste, pero es la real. hago ¿Qué pasar pasa? y lo primero que le digo, buenos días, señora, mi nombre, médico psiquiatra. Y ella así como, claro. No me siguió el juego, te dice. Y la familiar me hace como, y yo le digo, no, es que yo no le puedo mentir al ¿En paciente. qué vamos a estar si empezás con... Es que es inconcebible, como con engaños, pues. De entrada, ¿qué Ajá. paciente tiene disponibilidad si va engañado? O sea, no puedes Correcto. pretender Claro. eso. O sea, el tratamiento no va a funcionar, la parte psicoterapéutica no va a funcionar, el paciente se va a sentir burlado. Y vuelvo y repito lo que les dije, estamos trabajando con humanos, Claro. no con números. Sí, sí, sí. Es un humano y claro que tiene toda la capacidad de entendimiento. Sí es cierto, hay algunas cuestiones muy técnicas, pero si uno, justo lo que están haciendo ustedes con este proyecto que me parece tan importante, simplificar esto técnico y tener la población el acceso a esto, lo cambia todo. Y quería decir algo respecto a lo que Jessica estaba mencionando del grupo de apoyo. La familia juega un rol muy importante en la salud mental, pero la familia tiene que reconocer la importancia de, porque si la familia le dice a la persona, ya se te va a pasar, es cuestión de tiempo, es algo mental, y lo he escuchado muchísimo, entonces la familia, en vez de ser un ente protector, en vez de ser un grupo de apoyo, Te está vulnerando más, sí, ¿no? muchas veces Invalida esa eso, y sensación. voy a ser bastante fuerte con esto, pero en vez de ser ese grupo de apoyo, termina siendo un enemigo para la persona. Y yo sé que se escucha duro, pero es real. Y hasta que la persona llega al límite, incluso, y voy a poner el ejemplo como uno de los ejemplos más comunes y más graves, llega al límite de hacerse daño, hasta ahí la familia ve que sí era importante. Pero el que esta persona llegue al límite de hacerse daño no es de un día para otro. Esto viene con meses de mucho proceso en el cual la persona no duerme, se siente triste, hay fatiga. Todas estas alteraciones que tú mencionabas. Todas estas alteraciones, ¿no? La tristeza. Y esa persona va y le dice a alguien, no quiero salir. ¿Y por qué no quiere salir? Porque no puedo, no me siento en la capacidad de hacer ninguna actividad. Ay, ya se te va a pasar. ¿Sí? No, es que sí, como tú lo mencionas, se vuelve un entorno hostil y además de eso, yo creo que mucho tiene que ver la educación, algo generacional, porque, por ejemplo, algunas personas hablar acerca de salud mental es como, ¿eso a qué viene? O sea, que te digan, estoy deprimido, ponete a trabajar mejor, es porque estás Antes nadie se deprimía. ocioso. Claro, Ajá, claro. nadie. Esa frase, antes nadie se deprimía. La generación de cristal, ¿verdad? Eso. Bueno, quizás ahora somos de cristal porque verbalizamos lo que nos pasa, no porque antes no pasara. Claro. O se Exacto. desconocía qué estaba pasando, pues porque hay que considerar que sí han habido avances, se han descubierto algunas cosas que antes siempre han existido, pero no se diagnosticaban como tal o no se les denominaba como ahora lo conocemos, entonces la gente asume, no hombre, si eso no existe, lo que pasa es que estás Lo tenés desocupado. todo, ¿no? Esa frase. Lo tenés todo, porque estás triste. Ay, sí, No debería hay de. tantos motivos para estar feliz. Y entonces vengo yo y le digo a ese padre, a esa madre, es que esto es una enfermedad, señora. Y hay una alteración a nivel neurobioquímico. O sea, ella puede tenerlo, o él o ella puede tenerlo todo, pero no es algo que ella en ese momento, ya cuando hablamos, obviamente, con esos criterios clínicos, no es algo que ella pueda apagar y encender. Y quiero mencionar algo ahorita que estamos hablando de la familia. Yo les comentaba
mientras no estábamos al aire, que yo había ido a un congreso hace un par de semanas en México, el Congreso Mundial de Psiquiatría de este año, y había un psiquiatra que dio una plenaria en la cual él decía algo que a mí, que todos lo sabemos, ¿saben? Pero que realmente no lo analizamos. Él decía algo que a mí me impactó. Y dijo, si ustedes quieren erradicar el bullying, tienen que comer en familia. Porque si ustedes se sientan en la mesa a comer, comparten, hablan, ahí sus hijos, sus hijas le van a decir, mamá, papá, estoy siendo violentado. Mamá, papá, esto que me pasó no sé si es normal o es algo que no está bien. Ahí en la mesa, en la intimidad de la casa, junto a su familia, en un lugar seguro, ahí se puede erradicar el bullying. Y impacta, ¿no? Porque quiere decir que desde casa podemos cambiar tantas cosas a nivel social y que esto puede prevenir en un futuro tantos Una trastornos sociedad mentales. tan alterada. Justo, solo el hecho de compartir una hora, porque claro, yo lo sé, trabajamos, quizás no vamos a poder sentarnos en el comedor, desayuno, almuerzo y cena, pero una hora puede cambiar la realidad de una generación. Eso. Y lo has dicho bien, en psicología decimos operativizar las ayudas, operativizar también la red segura. ¿Por qué? Todos hablamos de esto y me gustó como lo dijiste, es algo tan cotidiano, pero cuando venimos y aprendemos a operativizar, ¿qué es elevar la probabilidad de un entorno seguro? Hacer justamente esto, pequeñas conductas familiares, el poder incluso aprender a verbalizar. Hijo, si necesitas algo, aquí estoy. Es decir, Esa apertura. necesitas ayuda o a veces no sabemos cómo ayudar, hay que decirlo, a veces no estamos entrenados, no tenemos, nosotros a lo mejor porque somos profesionales, sabemos que es muchísimo más fácil y decimos la ayuda puede ir de esta forma, pero cuando estamos hablando de la familia, muchísimas veces no sabemos cómo ayudar, no sabemos cómo incluso verbalizar y decir, mi hija necesita ayuda, mi esposo necesita ayuda, ¿a quién le pido ayuda? Porque lamentablemente los temas de salud mental aún se siguen callando, me gustó cómo empezamos esto. Todavía sigue siendo invisible, aunque tengamos todos estos medios, pero muchísimos casos son todavía invisibilizados en la casa, en nuestro hogar. Entonces, a veces aprender a tener herramientas básicas como la verbalización de a lo mejor no sé cómo ayudarte, pero juntos vamos a encontrar una alternativa. Es que quién no se siente bien Acuerpado. que te digan, no sé cómo, pero veamos, yo te ayudo, investiguemos juntos, veamos cómo lo vamos a hacer. El sentirte que si te caes hay una red que te sostiene. Esa parte es tan fundamental y en los casos de la familia, regresando a este punto porque me parece tan valioso, a veces, ¿qué pasa, María, cuando das este tipo de diagnósticos? ¿Y cómo la familia lo recibe? Porque para la familia también es algo a veces nuevo, algo que no está entendiendo. Entonces, ¿cómo la familia también puede tener esta psicoeducación? ¿O cuál Lo es su cual- rol? Y ¿O lo cual hay que cómo? decirlo, quizás sea más probable en el ambiente privado, porque en un sistema público todavía nos falta muchísimo por recorrer a nosotros como sociedad, como estructura realmente, porque es un paciente tras otro y quien ha trabajado en un sistema público, que tú verás las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto a nivel privado como a nivel público, son realidades muy distintas, O sea, pero al opuestas. final estamos hablando de un mismo sufrimiento, porque estamos hablando de un sufrimiento psicológico, emocional. Entonces, puedes hablarnos un poquito también de cómo la familia recibe estos diagnósticos y cuáles son también las herramientas que se necesita a veces para que el paciente no se sienta tampoco como, lo voy a decir así, se escuchará feo, como el enfermo de la familia, como el pobrecito de la familia, porque acá nos encontramos en dos riesgos. Uno, que el problema haga que a la persona se le incapacite, porque pobrecita, ella está enferma y la doctora nos dijo, entonces cuidarla demasiado, que la imposibilitamos y de hecho la estamos perjudicando. Y dos, el otro extremo, donde venimos y minimizamos. Yo no creo en eso. A saber que ella se puso de acuerdo. Entonces tenemos como esas dos caras. Un punto donde creo que le podemos quitar incluso herramientas al paciente y que la familia puede sobreproteger a esta persona, a llegarla a que no pueda ni a veces hacer cosas muy básicas.
pasa. Entonces, ¿cómo lo ves tú y cómo se puede orientar también, aprender a saber? Yo me imagino que va muy de la mano con el profesional. Aprender a saber que sí sos una herramienta, tenés una responsabilidad como familia, pero también hay ciertos límites, porque sigue siendo una persona, y en este caso estamos hablando de pacientes adultos, de personas adultas, entonces tampoco es imposibilitarlas a que no puedan hacer ciertas cosas. ¿Cómo toma la familia este diagnóstico? Eso depende desde la cultura, cómo ha sido educada, la conexión que la familia tiene. Hay distintas emociones y formas en que la familia toma esos diagnósticos. Hay familias que me encantan que apoyan muchísimo a la persona. Hay otras familias que incluso estigmatizan a la persona dentro de este círculo que debería de ser un círculo de cuidado, ¿no? Hay otras personas que minimizan o desvalorizan los sentimientos porque piensan que es algo que ya va a pasar, que es cuestión de tiempo. Pero dependerá mucho del contexto de la persona, de ese padre, de esa madre, y cómo esta persona ve la salud mental y la importancia de esta para saber cómo ellos reaccionan. Ahora bien, independientemente de cómo lo tomen, la mayoría de las personas lo toman mal, independientemente de cómo lo tomen, nuestro trabajo es explicarles a ellos de qué se trata eso. El apoyo de la familia es algo que genera un cambio, es fundamental. Cuando el paciente inicia este proceso, ya sea psicoterapéutico, farmacológico, la familia hace un cambio. Y yo creo que eso es importante recalcárselo para que el grupo sepa que es un grupo de apoyo. Sí, definitivamente que esto es algo que tiene que reforzarse y también pues la familia contar, ¿verdad? Con estas herramientas o saber de qué manera puede apoyar mejor a esta persona que recién ha sido diagnosticada pues con algún trastorno. Y pues tomando en cuenta todo lo que hemos conversado y todas estas cosas que han surgido, ¿tú qué consideras que son los desafíos o los retos más importantes que tenemos de acuerdo a tu práctica pública, privada, en salud mental? Actualmente yo creo que el reto más grande es la educación. Y justo proyectos como este ayudan a que ese reto vaya cambiando. No hay mejor herramienta que la información y que una información que sea consciente y que sea una información que venga de profesionales y que sea una información sin ningún objetivo oculto, sino que sea el puro hecho de poder ayudar a la población. Eso yo creo que es el primer reto, la educación. El segundo reto es la empatía. Y cuando me refiero a empatía, hablo desde el punto del profesional, desde el punto de la familia, desde la pareja, desde los amigos. Cuando nosotros estamos frente a una persona que tiene un trastorno mental, nosotros tenemos que tener mucha empatía. Quizás del todo, y voy a hablarlo desde el punto de la familia, amigos y demás, no lo van a lograr entender, pero eso no significa que la persona que está frente a ti no lo sienta. Entonces, el reto de la empatía también va de la mano con la educación, pero es importante. Otro de los retos es la parte de no abusar y voy a utilizar esta palabra, ni satanizar el uso de medicamentos. ¿Por qué? Porque un medicamento bien utilizado, en una dosis bien utilizada, en un tiempo bien utilizado, haciendo una buena historia clínica y un buen diagnóstico, hace también la diferencia. Y también no podemos satanizar la idea de ir con un psicólogo clínico, con un psiquiatra, ni estigmatizar. Y ese es otro reto, la estigmatización. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que este tipo de proyectos esperamos que realmente tengan ese objetivo, empezar a abrir un poco la brecha. De hecho, Ley del Efecto es eso para nosotras, una como punta de lanza, empezar a abrir la brecha, hablar de temas como salud mental, que son sumamente importantes. De verdad que pones el foco en esas
aspectos sumamente válidos que debemos de ver, que debemos de tocar, que debemos de hablar y sobre todo visualizar y hacerlo que las demás personas también tengan acceso. A mí la palabra acceso creo que me gusta porque a veces está ahí, pero no es accesible. No Eso. todos podemos acceder. Entonces también eso es ¿Cómo algo que podemos achicar pues esa falta de acceso que las personas tienen? Siendo leales a nuestros objetivos como profesionales de la salud. ¿Por qué les digo yo esto? No importa, y espero que muchos profesionales de la salud vean y escuchen este podcast, porque no importa dónde tú trabajes, si en el área pública, si en el área privada, si dentro de una institución gubernamental, no importa, tú tienes que mantenerte leal y fiel. Claro está, los tiempos de atención quizás serán diferentes, pero la forma en que tú atiendes a tus pacientes no debe de cambiar porque tú lo haces desde una organización, desde lo público o desde lo privado. Tú tienes que ser fiel a este objetivo de poder apoyar a las personas siempre. Y yo creo que ahí se achica esa brecha. Claro. Porque me encanta lo que decía Jessica, el acceso, ¿no? ¿Qué tanto puede accesar a una persona que no tiene recursos? Pues podrá accesar solo a la parte pública. Y si en la parte pública el profesional lo atiende diferente o no lo atiende porque justo lo que hablábamos en un inicio, lo ve como un número más, ahí no se achica una brecha, ahí se abre todavía más, porque son personas que necesitan la ayuda y que definitivamente No no la están pueden accesar a recibiendo. esta ayuda. Y creo que has comentado algo que no quisiera dejar pasar por alto y es también que necesitamos que las ayudas se materialicen. Eh, a- Hay que decirlo, yo creo que hay muchísimos buenos profesionales en el país haciendo una labor como la que tú haces, María, que comprometida, con ética, con responsabilidad, con los conocimientos y siempre lo hemos dicho con Sandra, las opiniones, qué bien que existan las opiniones y qué bueno que pensamos distinto Abre y qué bien. debate, una De hecho, conversación. qué bien que no hay una sola opinión, ¿no? Y eso es importante. Pero ojo, es que las opiniones se respetan. Pero cuando trabajas con salud mental, cuando trabajas con personas que necesitan tratamientos, están los profesionales. Y eso es importante también, saber que los profesionales, muchísimos están haciendo desde su postura la mejor forma y lo que pueden. Pero a veces también faltan recursos y hay que hablarlo. Necesitamos recursos para los profesionales. A mí me gustó mucho que en pandemia se hablaba mucho de cuidar al profesional, cuidar la salud mental. El discurso fue muy bonito, yo creo que fue hasta ilusión para algunas personas creer que eso se podía materializar, pero Se tiempo después, materializó. justo tiempo después de la pandemia, seguimos viendo los huecos en la salud mental, en temas de cómo las personas pueden acceder a tratamientos gratuitos. Una terapia privada es carísima, por lo cual se vuelve un privilegio de pocos y hay que Pero decirlo. sobre todo con calidad, como mencionaba María, porque no es que la persona pues no tiene acceso económico para lo privado, entonces va a lo público, pero el profesional que le atiende, Claro, y el No. problema sigue siendo muy importante. O sea, que vayas a lo público o a lo privado no cambia el problema. Claro, El problema es real, es real. es palpable. Claro, y si yo voy buscando ayuda y lo único que encuentro es vacío, porque así se sienten, ¿saben? Y me ha pasado, lastimosamente me ha pasado, que he visto pacientes obviamente dentro de las instituciones públicas, y se han quejado de otro psiquiatra, por decir algo, y me dicen, yo venía buscando ayuda y terminé sintiéndome peor, porque simplemente fue como, aquí está su medicamento, adiós. desamparado. Claro. Entonces, qué dolor es tomar la decisión de buscar ayuda y darte cuenta que la ayuda no existe. No está disponible. De hecho, yo hace un rato, me acaban de recordar y es que hasta me da como alteración, me voy a tranquilizar. Estaba leyendo que en el territorio, en El Salvador, no todas las unidades de salud tienen un psiquiatra y un psicólogo. No. Es decir, que No. hay personas que Es vienen... un privilegio las que lo Es que tienen. justo, hay Sí. personas que vienen de las comunidades más vulnerables Sí. de nuestro país, que van a la unidad más cercana, pública, queriendo buscar una atención y no hay, no está hay que ir a
pongamos un ejemplo, hay que ir hasta el otro Eso departamento. implica costos para Es que esta son persona que demasiadas no los cosas y tiene. son aspectos reales. Porque son personas que han pagado un transporte para venir desde Santa Ana, por dar un ejemplo, hasta San Salvador, por decir algo. Por dar un ejemplo, no estoy diciendo que en Claro. Santa Ana no Sí, sí, hay, sí. pero han pagado un transporte. Imagínense ese costo y llegan a la institución Y solo, vayas. y no reciben la ayuda. No hay. No está el psicólogo. Claro. No está el psiquiatra. Obviamente aquí hay un debate porque también podríamos decir, ¿qué pasa con los profesionales de la salud? ¿Están cansados? Justo es lo que yo quería. ¿Cuánto es el tiempo de atención? Justo Yo es creo lo que yo eso da quería. incluso para otro tema, ¿sabes? O sea, ¿cuál es o sea, qué vive el profesional de la salud Y mental? por eso les decía yo que qué bonito fue el romance de la pandemia donde se hablaba de cuidar al profesional de salud mental que había que cuidar y que habíamos que darle prioridad a nuestro bienestar. Pero ojo, ¿y en qué momento se materializó eso? Porque cuando vemos estas variables podríamos irnos desde el cuidado que tiene el profesional, como los turnos que tiene, la cantidad de Claro. población que tiene que atender y luego te Sí. vas al otro ¿O lado. cuántos profesionales de salud mental hay Y en el si país? no hay el fármaco, En general. ¿Sí? y si no hay, ¿cuál fármaco, cuál generación de fármacos estamos utilizando? Es decir, creo que esta conversación, María, ha sido demasiado enriquecedora porque nos abre para hablar de mucho. Podríamos seguir porque hay tantos temas, pero realmente es muy valioso escucharte, es muy motivación para nosotros como profesionales también saber que hay personas como tú y habrá muchísimos más seguramente que están haciendo su parte, que están preparados, que tienen la formación y te queremos agradecer porque ha sido una experiencia bastante enriquecedora tenerte, ver tu conocimiento para nosotras y sobre todo que sea accesible para otras personas, porque al final ese es nuestro objetivo, que este sea una plataforma donde las personas puedan obtener información, que sabemos que sí es psiquiatra, o sea, sí es psiquiatra. Pidan las credenciales, sí, por favor. le pedimos la credencial a María, así que también la pueden consultar ahí en el sistema. En la Junta para de que vean. Vigilancia. Sí. Sí, en la Junta estamos. Está en la Junta de Psiquiatría, lo sabemos, pero te queremos agradecer porque realmente ha sido muy ameno, muy también un aliciente de que si hay cosas que se están haciendo bien, aún hay mucho y podríamos hablar de todas las cosas que nos faltan, pero también vamos ahí visualizando y haciendo visible esas cosas que sí están y tener profesionales como tú, de verdad que se siente bien y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que estés con nosotras. No, y muchísimas gracias a las dos, a Jessica, a Sandra. Quisiera yo poderles expresar a los que vayan a escuchar este podcast o verlo, la dinámica, el ambiente tan bonito que se siente con ustedes. Y yo creo que parte de la ley del efecto es eso, ¿no? El sentirse incluido, invitado, acuerpado, parte de una comunidad que espero que vaya creciendo muchísimo. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Logramos el efecto, Sí, Sandra. Sí, justo Logramos el efecto. Se consiguió. efecto. Sí, se consiguió y yo creo que cada invitado que tengan acá van a lograr ese efecto, ese efecto de apoyo, ¿no? De sentirse incluido. Y yo les mencionaba cuando nos reuníamos, todos actualmente buscamos conectar. Y conectar con estas plataformas y conectar para desarrollar es increíble. Y yo siempre se lo digo a mis pacientes, consuman cosas de calidad, alimentos, libros, películas, documentales, podcasts, consuman cosas de calidad. La calidad no solo viene por el precio, sino que por el contenido. Así que muchísimas gracias. Y muy feliz de este proyecto, lo he repetido muchísimas veces, así que a darle adelante. Y bueno, María, no queríamos dejar de despedirnos de ti con este agradecimiento material, digamos, para que tengas Gracias. en mente la ley del efecto y que realmente ha sido muy importante la credibilidad que ha dado nuestro proyecto, el amor con el que te expresas de tu profesión y las ganas de hacer las cosas bien. Y eso es lo que nosotros buscamos, hacer las cosas bien. Así que no va a ser la última vez que te Claro vamos que a no. tener aquí.
Esperamos verte más seguido y seguramente las personas igual van a estar Sí. pidiendo verte. Sí, van a decir, ¿cuándo viene María? ¿Cuál es el próximo episodio con Así que María? escriban cuando Estamos vean este seguras. video, por favor, para el siguiente tema, para poder, bueno, Y de también hecho, qué temas, ¿no? Sí, justo, que nos sí, puedan porque dejar. tenemos una vastedad. No, pero vamos a tener que nos escriban después de esto, que nos digan qué información o qué tema les gustaría ver contigo, María. Yo creo que vamos a tener buena retroalimentación. Y eso nos lleva, Sandra, que habrá el siguiente episodio. ¿A quién tendremos con nosotros? Sí, mira, en el siguiente capítulo vamos a tener a una profesional muy especial que nos va a estar hablando de un tema sumamente relevante. Creo que aquí lo dijimos. Pero no les voy a dar todavía el nombre ni de la profesional que vamos a tener aquí invitada, pero sí te aseguro que si el de hoy te gustó, el siguiente también te va a gustar. Entonces, hay que escucharlo, hay que escucharlo. Así que muchas gracias.